Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde Radio INA les saludamos con mucho gusto José Ángel Domínguez y Rita Abreu. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología. Y nos es muy grato dirigirnos a usted para conversar en esta ocasión del tema los sismos de septiembre de 2017 y 2018 y los sitios arqueológicos. Gracias por su tiempo, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, Rita. Doctor, un gusto saludarle y conocer pues con mucho interés lo que ha pasado en las zonas arqueológicas a partir de los sismos. ¿Qué le parece si nos hace un poco un panorama general de cómo se afectaron las zonas arqueológicas a partir de estos sismos? Y luego detallamos. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, afortunadamente, si lo comparamos con los monumentos históricos, las zonas arqueológicas no resultaron tan afectadas. Hay algunas que sí requieren, decía yo, cirugía mayor. En eso estamos. Pero afortunadamente no fue tan catastrófico como fue con el patrimonio histórico. Bien. ¿Cuántas zonas arqueológicas existen en nuestro país en este momento? Bueno, tenemos registrados o inscritos en el registro público casi 53,000 sitios arqueológicos. Abiertas a la visita pública son 190. De esos 190, 42 resultaron con algún grado de afectación. 42. No necesariamente en el aspecto puntualmente de las edificaciones prehispánicas. Uh-huh. También estamos considerando aquellas zonas en que resultaron dañados los museos, algún otro tipo de los servicios que tiene, taquillas, sanitarios, en fin, y fueron 42 zonas. Y esas zonas van desde daños leves hasta daños no tan ligeros, vaya. Sí, nosotros hicimos una cuantificación del tipo de daño. Hay de los más graves que hay desprendimientos, hay derrumbes, digamos, hay deslizamientos, hay agrietamientos, hay pues deslizamientos de los propios edificios. Pero los más graves en este caso son los derrumbes, ¿no? Entonces hay varios grados de afectación. Doctor, y en concreto, ¿cómo entró al trabajo especial que llevan ya un año en él, un poco menos, pero estamos a punto de cumplir un año, de labores especiales que realizará la Coordinación Nacional de Arqueología a su cargo? Inmediatamente que sobreviene los temblores más importantes, los de septiembre de 2017. Bueno, nosotros desde esa tarde comenzamos a atender algunas zonas arqueológicas, principalmente hacia la parte sur de la Ciudad de México. Y ahí, bueno, arqueólogos aquí de la Dirección de Salvamento Arqueológico llegaron conmigo y dicen, oye, tenemos reportes de que hay daños en alguna zona de Xochimilco. Y, ¿qué hacemos? Digo, pues vámonos, o sea, una camioneta. Prácticamente saqueamos la bodega que tenemos aquí abajo y decíamos que pues, nos llevamos todo lo que se pueda, palas, carretillas, picos, y decían, bueno, ¿y el oficio de salida? ¿Qué oficio de salida? Vamos, ya después una emergencia. Hacemos cuentas y ya vemos qué falta, qué no falta. E incluso yo les dije, si les piden que dejen la herramienta, la dejan, porque eso es una emergencia nacional. Tenemos que ser congruentes y consistentes con ello, ¿no? Desde ese mismo día se comenzó a atender la emergencia. Después dividimos el trabajo como en fases. Primero una fase que fue de inventario, a partir de reportes que nos hacían desde los estados de la República. Después una fase ya de censo, ya mucho más específico, ya con especialistas. Y después ya una fase de programación con base en estas prioridades para comenzar a atender. Además nos quedaba claro
que había trabajos que tenían que hacerse en ese momento como apuntalamientos y después ya ver la parte ya además que implica más tramitología, como ya el tema de los seguros o del Fonden, todo eso. Pero lo importante fue que al otro día ya me estaban reportando de Oaxaca que estaban ya apuntalando algunas áreas de Monte Albán y de Atzompa. Ya. Fue inmediata la respuesta. Entonces la reacción, digamos, de la dirección a su cargo fue salir inmediatamente a Xochimilco a ver qué es lo que había pasado por allá. Sí. Y después empezaron a llegar más reportes de distintos lugares de la República Mexicana. Se tuvo que hacer pues una metodología particular para ir atendiendo y para sacar los grados de afectación y demás, doctor. Así es. Otra reacción inmediata fue hacia atender a Morelos, que claro, también fue un estado sumamente dañado. Y fue curioso porque quienes atendieron esa parte de inmediato fue el área de arqueología subacuática. Me habló también el director, me dice, oye, pues yo estoy aquí listo, tengo gente, estamos atentos, pues, camioneta, únicamente vayan reportándose cómo están, dónde están, cómo van. Avisen al centro INA que van a estar allá para que también los tengan monitoreados. Y no solo fue atención en zonas arqueológicas, sino también cuando la emergencia lo requería, fue desalojar gente, fue transportar gente, ¿no? Entonces, pues ahí sí, pues primero está la vida que las zonas arqueológicas, eso lo teníamos claro, y con base en eso actuamos. Y sí, se hicieron efectivamente estos inventarios de sitios dañados, los censos, y ya después ir viendo qué tipo de intervención requerían, ¿no? De acuerdo al daño que presentaban. Precisamente en estos criterios de intervención, pues como estábamos viviendo una situación más bien inédita, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Porque usted nos decía, no fue precisamente el daño a los edificios prehispánicos, que imagino que requieren todo un protocolo de qué se puede hacer y cómo se pueden apuntalar. ¿Cómo se dictaban estos criterios así con la brevedad que se requería, con la prontitud con la que se estaba pues suscitando todas las situaciones por allá? Bueno, se hacía un levantamiento de daños, un reporte gráfico llenado de cédulas, y para que ya así a nivel, digamos, central fuéramos ubicando cuáles eran los puntos que requerían una atención prioritaria. Obviamente las zonas más dañadas fueron aquellas que estuvieron en los epicentros de los sismos, ¿no? El sismo del 7 de septiembre dañó principalmente zonas de Chiapas, ¿no? Puntualmente Iglesia Vieja, que está en la costa de Chiapas, y Tenán Puente, que está también muy cerca del epicentro, y después algunas zonas de Oaxaca. Y el sismo del 19, pues puntualmente Morelos, Puebla, la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México y parte de Guerrero, ¿no? En el primer sismo, aparte de Chiapas y Oaxaca, también se dañaron algunas zonas de Tabasco, ¿no? Entonces realmente fue como tú bien dices, Rita, un evento inédito, ¿no? Que además no podíamos concebir cómo en otro 19 de septiembre había ocurrido, ¿no? Unas horas antes habíamos hecho aquí en el edificio un simulacro. Así es. Y recuerdo que uno de mis directores bajó la escalera de la mano con su novia, ¿no? Sí. Y salieron y se fueron al parque de la mano. Cuando fue el evento, ya el real, uno andaba por un lado y la otra andaba por ahí. Se olvidó el romance y sálvese quien pueda, ¿no? Fue algo realmente dramático, ¿no? Muy dramático, sí. Muy dramático. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no puede olvidar a las novias así en el evento, y me refiero en el específico a las zonas arqueológicas que para muchos mexicanos representan un rasgo muy importante de nuestra identidad, ¿no? De nuestro pasado prehispánico. Nos quisiera puntualizar, doctor, ¿cuáles son las zonas que fueron más afectadas? Nos dice Monte Albán, pero también Xochimilco. ¿Qué otras zonas tuvieron afectaciones, digamos, de consideración? Bueno, Monte Albán y Atzompa, que son dos áreas gemelas, digamos, ¿no? Que están
una muy cerca de la otra. Guiengola, que también está cerca del istmo de Tehuantepec, muy cerca del epicentro también del evento del 7 de septiembre. Otra, pues estas zonas del corredor de que se llama El Cabo, que es todo el corredor del Valle de Oaxaca, Mitla, Yagul, Dainzú y Lambiyeco. Fueron las zonas del centro de Oaxaca más afectadas. Copalita, que también está en la costa de Oaxaca, también dañada. Y ya con el sismo del 19 resultaron sumamente dañadas Xochicalco, y Tehuacán Viejo en Puebla, también muy dañado Teteles de Santo Nombre, también en Puebla. En la Ciudad de México afortunadamente no fueron tan grandes los daños, pero Tlatelolco sufrió daños. En el Estado de México, otra zona que también resultó muy, muy, muy afectada, Malinalco, ¿no? Que está en una zona montañosa, y pues también estos movimientos, ¿no? Lo afectaron. Pues son bastantes zonas arqueológicas. Son muchas. Y tienen que hacerse... Me estoy refiriendo a daños mayores. A daños mayores. Donde sí hubo derrumbes. Aquí toco el tema que ha dado la vuelta a la galaxia, creo, en Teopanzolco, también en Morelos, que con el sismo hubo una fractura del edificio principal, y resulta que abajo encontraron una subestructura dentro, digamos. Yo esto lo veo como estas matriuscas, ¿no? Claro. Que dentro de la grande hay otra y otra así. Se rompe el edificio prácticamente y los deja ver adentro, ¿no? Se abrió y se pudo ver dentro, ¿no? Claro que esto para los arqueólogos es algo común, encontrar subestructuras, ¿no? Sin embargo, aquí fue singular que por el sismo ocurrió esto, pues ya para qué explorar, ahí está el vestigio. Y leí una nota que me causó cierta gracia, que decía: gracias al sismo se descubre otra pirámide, no sé qué. Sí. Dije, perdón, pues el sismo, no me ayudes, compadre, sí, ¿no? Nosotros mejor lo hacemos con calma, ¿no? Tenemos métodos, ¿no? Tenemos métodos mucho más. Cuando hablamos de estas zonas que tienen la necesidad, usted mencionaba, de una cirugía mayor, digámosle al público si, por ejemplo, en el caso de Monte Albán se cerró la zona arqueológica a la visita de los paseantes, de los turistas, o en qué estado está zonas como Monte Albán, como Atzompa, como Xochicalco, cerradas, abiertas, ¿cómo se encuentran? No, afortunadamente fueron únicamente algunas áreas de estas zonas las que resultaron afectadas. La visita al público no se vio prácticamente afectada, fuera de aquella emergencia de los primeros días, ¿no? Donde se estaban haciendo valoraciones. No nos atrevíamos tampoco, por ejemplo, en Tlatelolco, el edificio muy alto que está junto, que era de Relaciones Exteriores, tiene unas placas de mármol, ¿no? ¿Sabes? Sí, que se desprendían, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue, la gente no puede entrar por el lugar común, sino hay que meterla por la salida, ¿no? Ese tipo de precauciones se tomaron en algunas zonas, y en otras se cerró la parte afectada, como es el caso de Monte Albán, donde resultó muy afectada el juego de pelota. Entonces esta área, que es un juego espléndido, se cerró a la visita pública porque había que, incluso como cuando nuestra casa se bota el tirol y pues hay que pegarle para desprenderlo, así tuvimos que hacer en algunos casos. Mejor vamos a terminar de quitar esta parte que está en riesgo, vamos a desprenderla y a reponerla completa. Y en el caso de Monte Albán sí hay que hacer cirugía mayor, porque hay un edificio que conocemos como el edificio A, que está en la parte oriente de la zona, pero está muy cerca de la ladera, muy cerca de la ladera. Y con este movimiento como que tendió a irse todavía más hacia la barranca, pues. Entonces ahí sí tuvimos que apoyarnos en especialistas sabios prácticamente de la UNAM,
del Instituto de Ingeniería, el equipo del doctor Roberto Meli, el doctor Obando, el doctor Roberto Sánchez, siempre han tenido esa voluntad y esa generosidad de apoyarnos. No fue la excepción. Acudimos con ellos a ver este tema tan delicado. Y bueno, nos dieron una serie de soluciones que no son sencillas. La emergencia ya está cubierta, pero no podemos parar. No podemos parar un momento porque eso está en movimiento. Y si hay otro, sabemos que va a seguir temblando, eso es una obviedad. Entonces tenemos que irle quitando peso al edificio. Se le está quitando peso para evitar que se siga deslizando. Se están haciendo estudios geomagnéticos, ya se hicieron. Se sabe cuál es la causa de este deslizamiento. Y ahora hay que reponer desde la parte de abajo, ir poniendo gaviones, soportes que vayan, digamos, dándole solidez a esa ladera, sí, ¿no? Para evitar que esto se siga desplazando. Obviamente esta parte está cerrada a la visita pública, pero es un edificio, ¿no? Es de los que se podía subir. Sí, ¿no? Claro, la gente podía subir. Sí, ahora pues obviamente al contrario, estamos quitando peso. Se han hecho algunas oquedades, una fractura, que es lo que tiende, por eso nos dimos cuenta que esto se estaba yendo hacia la barranca, ¿no? Ya. Yo tengo la impresión, don Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología, que todas las intervenciones, sobre todo en el patrimonio prehispánico, son laboriosas, son difíciles. No es nada más como que reponte el tirol y ya estuvo, sino que tienen que participar una serie de especialistas, pues con alto grado de especialización. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Si realmente el arqueólogo, por mucho conocimiento que tenga, él es el que encabeza el proyecto de restauración, pero tenemos que echar mano del apoyo de otros especialistas como los que mencioné, estructuristas, de arquitectos, obviamente de restauradores, de conservadores, y vamos avanzando poco a poco. Aquí el tema es que no podemos cambiar los sistemas constructivos, que eso aparentemente fue lo que pasó en los monumentos históricos, que en algún momento de la historia del edificio cambiaron los sistemas constructivos o los materiales con los que construyeron o reconstruyeron alguna parte, y eso trabaja de manera diferente. Entonces, si nosotros cometemos el error de incorporar a los edificios prehispánicos materiales o técnicas constructivas ajenas a ellos, en el futuro esto va a trabajar igual que como hemos visto en otros casos, ¿no? Una parte del edificio se mueve de una manera y la otra es más rígida, entonces se vuelve un problemático, un ariete que está golpeando así. Contraproducente. Contraproducente. Plano, ¿no? Entonces ahí hay que explorar, encontrar cuáles fueron los sistemas constructivos, si fueron cajones que fueron luego rellenados, con qué material, con adobes, y por ejemplo, está prohibido en nuestro caso, en nuestro tema, utilizar cemento. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Cal y arena, que es con lo que trabajaban en la época prehispánica, pues volverlos a procesar para que estén en su punto y volverlos a reintegrar. Es un trabajo laborioso, pero se está haciendo. O sea, podemos decir con certeza que no hay ningún edificio en las zonas arqueológicas que esté en riesgo de colapso, porque aquellos que lo pudieran estar, los estamos atendiendo, los tenemos en terapia intensiva, ¿no? En Xochicalco tienen una situación similar a la que nos estás narrando de Monte Albán. En Xochicalco hay una parte también que estamos atendiendo de manera muy puntual, con apuntalamientos, y estos estudios ya se metieron georradares y todo para ver de qué manera se están comportando el interior de los edificios y poder hacer una reposición, digamos, muy, muy, muy cuidada, ¿no? Uh-huh. Utilizando materiales de fábrica originales y sistemas que también respetando los que hicieron en la época prehispánica, ¿no? Don Pedro Francisco Sánchez Nava,
¿Existen los especialistas suficientes en nuestro país para atender el tamaño de esta contingencia? Estos 11 estados, particularmente afectados, pero imagino que en toda la República los otros especialistas pues también se han volcado a colaborar, ¿no? Sí, tenemos un grupo de súper especialistas en el tema de conservación, que son quienes han estado dando este asesoramiento, han estado encabezando los equipos que se han formado en cada centro INAH o en cada zona, y ellos pues están rolando, van de un lado a otro, siguiendo el proceso de restauración de los edificios, ¿no? No todos los arqueólogos tenemos esa capacidad de entender claramente los aspectos constructivos y el manejo de los materiales. Nos queda claro que el cemento está proscrito, sin embargo siempre requerimos de ese súper especialista que tiene el expertise de decir, no, mira, aquí vamos a entrar de esta manera, y tenemos el conocimiento como arqueólogos de cómo hacer una cala controlada o sondeos controlados, y entonces eso nos permite seguir al pie de la letra las indicaciones necesarias para recuperarlo. Así es. Vamos a recuperarlo, ¿verdad? No, estamos en ese proceso y lo vamos a hacer. O sea, no hay duda de eso, de que sí, nuestro patrimonio está a salvo y será recuperado. Sí, no hay nada que se haya perdido, ¿no? Está quizá, por ejemplo, es muy fácil lo que usted decía. Se cae esta parte, este paramento del edificio, pues levántalo. No, hay que estudiar el orden de caída. Eso tampoco toda la gente está consciente de eso, sí, claro. Si no es un arqueólogo, dice uno, pues se cae, levántalo. No, hay que entender cómo fue que se cayó para ir reponiendo las partes que fueron las que se fueron desplomando, ¿no? Es un estudio muy, muy especializado. Usted habla incluso de necesitar o requerir un equipo como muy especializado. Habló algo así como de georradares, ¿no? Sí. Y esto quiere decir que también necesitan la participación, usted mencionaba la UNAM, de otras instancias que se reúnen ahora como en un consejo o trabajan de manera conjunta en esta restitución de los edificios. Sí, está el Consejo de Arqueología, que sesionamos por lo menos una vez al mes o cuantas sean necesarias dependiendo de la emergencia. Tenemos los equipos, tenemos georradares. ¿Los georradares permiten ver el edificio por dentro? Sí, nos generan gráficas y nos permiten ver oquedades, nos permite ver áreas húmedas, nos permite ver partes consolidadas. Entonces, eso, con base en ello podemos intervenir. Tenemos los equipos, tenemos georradares, tenemos magnetómetros, nunca suficientes, ¿no? Siempre son bienvenidos. Resistivímetros también son técnicas que se utilizan, son técnicas geomagnéticas todas, pero nos permiten entender, es como una radiografía del edificio, para decirlo de manera llanamente, ¿no? Y tenemos los especialistas, varios de ellos arqueólogos, otros geólogos que manejan estos aparatos, y estamos continuamente los tenemos en uso, no solo para estos fines, ¿no? Entraron estos dineros tanto entendemos que hay un seguro que ha contratado el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace muchos años, ¿no? Para estas contingencias, el Fondo Nacional de Desastres Naturales también, todas estas instancias participan también en específico de las zonas arqueológicas de nuestro país. Sí, definitivamente también es el apoyo que está sustentando estos trabajos. Son dos canales los que estamos siguiendo. Por una parte, el aspecto de los seguros, de los recursos, y por otra parte, asegurarnos a través del Consejo de Arqueología que las intervenciones que se van a hacer sean de lo más riguroso que se requiere, y garantizar precisamente la permanencia del edificio, no solo su recuperación, sino su permanencia hacia el futuro. Claro. Por eso decía yo, somos escrupulosamente cuidadosos en el uso de los materiales que se utilizan, ¿no? Y no importa entonces el tiempo que se tarde, para que un edificio que tuvo una afectación quede lo más cercano a la perfección, digamos, ¿no? Sí, lo fácil es lo que se hacía, y no critico a los arqueólogos de ese momento, era la moda, era lo que se usaba.
que hace más de 30 años, 40 años utilizaban el cemento. Uh-huh. Entonces, ahora después de 30 años, 35 años, bueno, entendemos que el cemento tiene un periodo de vida donde comienza a disgregarse, comienza a perder calidad, comienza a generar sales, y entonces en los edificios una intervención con cemento es como arrancar una costra y traerse parte de la piel, ¿no? Uh-huh. La costra se desprende y se trae con ella parte del material original del edificio. Entonces, eso sale contraproducente. Claro. Todas las intervenciones que se hacen, y que es otro tema que es un mea culpa, ahí sin ni hablar, hay que decirlo. También las intervenciones arqueológicas fallidas también tienen que ver a veces en la falla del edificio, ¿no? Antes era común hacer túneles de exploración, ¿no? Métete al edificio y sabemos que si nos metemos vamos a encontrar maravillas. Claro. Pero esas intervenciones dejan al edificio inestable. Claro. Entonces ahora también eso está proscrito, hacer túneles de... No. Para eso ahora tenemos esos otros métodos que no son intrusivos y permiten conocer parte del edificio y hacer una intervención mucho más cuidada, ¿no? Entonces también intervenciones de nosotros, los arqueólogos, fallidas, también en algún momento se pueden reflejar en el comportamiento del edificio. Oiga, doctor Sánchez Nava, ¿y qué nos dice de las reacciones de la comunidad? Estas zonas arqueológicas pues forman parte de una vida comunitaria, de una vida donde la población pues las ve seguramente con la preocupación, con la estimación, con el orgullo de ser estas zonas símbolo y de la identidad. Es también común que la gente luego quiera acercarse o hacer la intervención incluso, ¿no? De hacer algún tipo de trabajo. Sí. ¿Y cómo se ha dado entonces la interacción arqueólogos con la comunidad? No, realmente como la gente de las comunidades normalmente trabaja con los arqueólogos en sus temporadas de campo, ya saben que estas intervenciones son especializadas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue pues decir, aquí estoy, úsenme, apóyense en mí, ¿no? Uh-huh, Vamos a trabajar, y con ese trabajo es como solemos hacerlo de manera cotidiana. Pues decimos, pues vente, manito, tráete a tus primos con los que hemos trabajado y vamos a echarle aquí un montón, ¿no? Entonces así es como las comunidades ciertamente conviven mucho con las zonas arqueológicas, son parte de las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces pues no podemos tampoco dejarlas de lado, y en el mejor de los casos pues mantenerlos informados de cómo va el proceso para que digan, bueno, esto va. Pues, obviamente muchos ellos se sienten identificados con las zonas arqueológicas, ¿no? Y cómo no estarlo, si además son generadoras de bienestar para sus economías y demás. Yo creo que no solo todos los mexicanos estuvimos y estamos preocupados por nuestro patrimonio cultural, ¿no? Identitario, sino particularmente las zonas arqueológicas que significan tanto para nosotros desde tanto tiempo atrás, como que es un fenómeno identitario muy importante, siento yo, doctor, ¿no? Sí, además hay una circunstancia. Luego nos dicen que los arqueólogos somos petulantes, ¿no? No es eso. Lo que pasa es que un edificio moderno, digamos, se puede ir transformando. Y marca una época, ¿no?, de desarrollo, parte de la historia de una ciudad, en fin. Pero las zonas arqueológicas, los vestigios arqueológicos en general, son bienes no renovables. Una vez que se pierden, pues ya no se pueden recuperar, ¿no? O se recuperan, pero ya no son auténticos, ¿no? Entonces, en razón de eso, tenemos que ser sumamente cuidadosos, y en razón de eso es que estos vestigios, por determinación de ley, son patrimonio de la nación, ¿no? Lo que no ocurre con otros espacios o lugares, ¿no? Yeah. Le recordamos a la audiencia que tenemos aquí al doctor
que está aquí de visita, que es el Coordinador Nacional de Arqueología, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, y que nuestro tema son los sismos de septiembre de 2017 y 2018 y las zonas arqueológicas. Así es, y cómo se va avanzando en este trabajo, que es un trabajo complicado, que es un trabajo de mucha especialización, que es un trabajo que, bueno, pues tiene que ser hecho en algún momento. ¿Tienen ustedes calendarios, fechas límite, digamos, para entregar, para decir ya en el 2020 ya estaremos terminando, digamos, con las afectaciones? No sé. Es una buena pregunta. Yo creo que la mayoría de las zonas arqueológicas, yo me atrevería, de estas 42 que resultaron con algún grado de afectación, me atrevo a decir que el 95% de ellas van a estar ya recuperadas al 100% en el año 2020, sin duda. Quizá quede por ahí este tema tan complicado que es Monte Albán, que sí, que afortunadamente también recibimos un apoyo importante de una instancia internacional para también inyectarle recursos a esta tarea, que no solo es complicada, que no solo es difícil, que es tardada, sino también es cara, ¿no? Claro. Porque, sí, vamos a tener que revestir prácticamente un cerro. Uh-huh. Hacerle más cerro, prácticamente, hacer ¿no? más cerro para detener ese tema, ¿no? Pues vaya retos a los que se enfrentan los especialistas en la recuperación del patrimonio cultural mexicano. Tengo la impresión de que como vivimos en un territorio sísmico, como ya hemos aprendido de alguna manera, nuestras técnicas han evolucionado, nos hemos convertido de alguna manera también en especialistas vulcanólogos sísmicos, y esto en relación con nuestros patrimonios culturales, doctor. Así es, sí, la experiencia se va acumulando, y como este es un tema que ni va a dejar de ocurrir, y además ha ocurrido desde siempre, está registrados en los documentos prehispánicos, hay deidades relacionadas con los temblores, hay personajes míticos también relacionados con los temblores. Eso es algo que ellos registraban. Uh-huh. Afortunadamente, sus sistemas constructivos masivos permitieron que esto no deviniera en una catástrofe para nuestro patrimonio arqueológico, ¿no? Afortunadamente. O sea, que eran unos extraordinarios arquitectos, nuestros abuelitos prehispánicos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y estos dioses, qué interesante hablar ahí, porque antes de entrar al aire usted nos hablaba de un tal Sangoloteo, ¿no? Así es. Pues ese personaje del área de la Mixteca, el señor Ocho Temblor, ¿no? Entonces sí están, y en los calendarios están registrados. Hay un símbolo para el temblor. Hay un símbolo para el temblor, los vivían, sabían de qué se trataba, incluso hay una profecía, ¿no? Precisamente por sentir que estamos en una zona sísmica toda la República, como de un final que podrían provocarse precisamente por los temblores, ¿verdad? De este sol precisamente, ¿no? Así es. Podría. Bueno, esperemos que no, mi querida Rita. No, yo sé, oye, no sé cuándo, no estoy diciendo fecha, ¿verdad? Pero quiero decir, hasta ellos tenían ya esta mentalidad, noción, ¿no? De que claro, podría ser el final. Usted mencionó algunos lugares, algunos sitios arqueológicos que quizás las personas que están escuchando nos digan, pues a lo mejor estuvo grave. En Malinalco mencionó, por ejemplo. Quisiera yo retomar algunos puntos que puede estar el público interesado en saber cuál es la situación de Malinalco, dado que también está en esta zona alta y que vemos que eso también conflictúa todos los trabajos de restauración. ¿Nos quiere hablar un poquito más de esta zona? Sí, bueno, Malinalco es una zona singular, no solo por su emplazamiento en una parte muy alta, sino porque también la estructura está adosada a la montaña. Claro. Uh-huh. Sí, entonces es una zona pequeña, realmente extraordinaria, pero sí, también ahí se está atendiendo de manera muy puntual. Está totalmente controlado el daño, fue un desprendimiento, un derrumbe de una parte de la estructura, pero se está atendiendo, ya está totalmente controlado. La visita continúa fuera de este espacio que está acordonado. La gente puede acudir de manera
normal a la zona, ¿no? Doctor Sánchez Nava, cuando hablamos de el patrimonio prehispánico, tendemos a pensar en estos grandes centros ceremoniales, en estas pirámides asombrosas y maravillosas, pero hay también un patrimonio mueble prehispánico, no sé, esculturas, objetos que se han ido encontrando y que están dispuestos en museos de sitio y más. ¿También sufrió afectación este patrimonio? También. Uh-huh. Sí, también algunos de los museos de sitio sufrieron daños y hubo caída de piezas de los anaqueles. ¿Cómo cuáles, doctor? ¿En qué casos pasó? En Morelos principalmente, ahorita le digo, en Coatetelco particularmente esto ocurrió, en Teteles de Santo Nombre, en Puebla también ocurrió, que pues bueno, los vestigios cayeron. Ahí contamos también con el apoyo tanto de la Dirección de Registro Público, que lleva el control de estos acervos, como de el área de conservación del propio instituto, que también acudieron de inmediato para hacer los primeros auxilios para estos bienes, que también definitivamente son parte de lo que nos permite entender cómo era la sociedad que habitó ese espacio, ¿no? Claro, sí, entenderlo como un todo, ¿no? Gracias a estos pequeños objetos o grandes objetos, ¿no? Nos vamos dando una idea, y no solo con las estructuras maravillosas y que todavía nos asombran y nos llevan a soñar y a ensoñar en nuestro pasado glorioso, ¿no? Así es. Tenemos entonces una institución que está trabajando, especialistas de toda la República Mexicana que están interesados, que están trabajando. Gente de otros lugares del mundo ha estado interesada. Decía que alguna fundación internacional que ha apoyado con algún dinero, pero también especialistas en ese sentido. No, realmente no ha habido necesidad con los arqueólogos y los especialistas que hay aquí en el país. Ha sido suficiente para atender la emergencia, afortunadamente. Doctor Sánchez Nava, y hemos también platicado con otros especialistas que nos hablan de la necesidad de un manual de procedimiento, de un manual de atención en caso de sismo. Desde el área arqueológica, ¿ustedes qué lección sacan? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede actuar con un protocolo que vaya guiando los trabajos para hacer intervenciones más rápidas? ¿A qué han llegado después de esta emergencia y de todo lo que han trabajado, que hay que decirlo, que para ustedes ha significado jornadas dobles, que ha significado desplazamientos? Yo creo que ha sido uno de los años más intensos, ¿no?, de trabajo. Sí, muy intenso. Sí tenemos un protocolo, de hecho, en todo el instituto, y uno en particular para zonas arqueológicas, que sabemos que están en espacios sujetos a una serie de meteoros, incluso también para zonas costeras, zonas de huracanes, este tipo de zonas que están en partes Tulum, altas, como por ejemplo Tulum, ¿no?, que está muy sujeta a todo esos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos sacar en conclusión? Que contra la naturaleza no podemos luchar, ¿no? Eso es. Podemos saber cómo actuar en caso de una emergencia, pero no podemos saber cuándo. Entonces, la lección es: siempre hay que estar atentos, porque esto ocurre en el momento más inesperado. Si alguien hubiera apostado a ver qué día no va a volver a haber un temblor grande, hubieran dicho el 19 de septiembre. Claro, ¿no? Por supuesto. Y ocurrió. Entonces, ni las quinielas funcionan ahí. Así es. Entonces, debemos estar siempre prevenidos. Tenemos estos atlas de riesgos, zonas costeras, áreas de deslizamientos de tierras, zonas de inundación, todo esto, y eso es lo que debemos tener presente, ¿no? Recuerdo que en un huracán nos pidieron que, creo que en el Isidor, que viéramos imágenes de satélite de cómo se iba comportando en la península de Yucatán. Ahí vimos pues cómo venía el huracán, los sitios arqueológicos, luego después el ojo del huracán encima, después sale el huracán, volvemos a la imagen satelital y los sitios arqueológicos no estaban inundados. Entonces me dijo un colega mío, ¿no? Me dice, pues, moraleja, pues los prehispánicos no eran
Exacto. Nada tontos, ¿no? Nada tontos. Y ellos ya sabían dónde se inundaba. Dice, pues vamos a ponernos aquí arribita, ¿no? Claro. Entonces sí, tenían todo muy, muy calculado, ¿no? ¿Qué le diría don Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología del INAH, al público en general, a todas nuestras audiencias que pues nos encanta ir a las zonas arqueológicas a disfrutar? Pues que los esperamos en las zonas arqueológicas abiertas al público. También que recibimos las críticas que puedan hacernos en el sentido, yo veo este problema en esta zona, en esta otra. Yo le digo a mis alumnos que abrir una zona arqueológica es como tener un hijo. Cuando uno lo piensa es muy bonito, cuando lo concibe es maravilloso, cuando nace todo es felicidad, pero luego hay que mantenerlo. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces, así las zonas arqueológicas, ¿no? Oye, pero entonces, y que no deja de dar problemas y satisfacciones, entonces. Así también. es, así tenemos que hacer las zonas arqueológicas de bien. Sí. Entonces, es difícil una zona de 190, una lista de 190 zonas, no es fácil de poder tenerlas, decimos, como canica chupada, pero hacia eso tendemos. Entonces, pues, bienvenidas todas las observaciones, las tomaremos con mucha seriedad. Doctor, si usted quiere agregar algo que no le hayamos preguntado, que el público pues deba conocer sobre cómo están las zonas arqueológicas después de los sismos de 2017 y 2018, adelante, porque vemos que también tenía usted algunos datos apuntados. Si algo se quedó pendiente. No, pues que realmente para el volumen de zonas arqueológicas que tenemos, repito, 53,000 con registro de nacimiento, 190 abiertas a la visita pública, quizá otras tantas que sin estar abiertas a la visita pública la gente las visita, realmente el saldo no es tan grave. Y por otra parte, de esos daños que sufrimos están siendo atendidos, que en aquellas partes que no hemos podido todavía habilitar a la visita pública, como algunas zonas de Monte Albán, algunas áreas de Xochicalco, en fin, de Malinalco, que nos tengan paciencia. Es un trabajo que tiene que hacerse con todo cuidado, porque nuestra responsabilidad es que esas zonas permanezcan para las futuras generaciones. Claro. Tenemos que hacerlo bien. Muchas gracias. Pues de esta manera, Rita Abreu y un servidor, José Ángel Domínguez, a nombre de Radio INAH, damos por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava. Muchas gracias a todos nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Participamos en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INAH con Gabriela Marentes. Producción, Eva Aníbaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez, con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, doctor. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.